Tengo el gusto y el placer de tener en el podcast de Chuchazo a Aníbal García, a quien yo considero la persona más versada que existe en Puerto Rico y posiblemente en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con reglamentación del baloncesto. Aníbal, yo lo que quiero saber primeramente son los orígenes tuyos, cómo tú llegas al baloncesto. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la radio audiencia, a las personas que están sintonizando. Yo realmente comencé jugando basquetbol. Yo me crié en el barrio Capetillo, en Río Piedra, frente a la Universidad de Puerto Rico. Tú sabes que ahí estaban las canchas, antiguas canchas de cemento. Y ahí pues comencé mi carrera como jugador. Tuve la suerte, Flor Meléndez, en el 1969-70, estaba reclutando jugadores para el torneo de la categoría intermedia en Canóvana. Y entonces Río Piedra, pues, siempre habíamos jugado con los Cardenales, que era como una filial de los extintos Cardenales de Río Piedra, y siempre el grupo nuestro habíamos jugado allí. En esa época pues surgió una situación donde no se realizó el grupo del equipo de los Cardenales, se dividieron, y entonces muchos decidimos buscar en otros equipos. Flor, que nos había visto jugando, se acercó a nosotros y reclutó a Benjamín Álamo, que jugó de los Cardenales, y a este servidor para jugar en ese equipo de Canóvana. Flor, como siempre, pues ha tenido se ha destacado por reclutar jugadores. Por ayudar a los jóvenes siempre. Ayudar a los jóvenes y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, reunió un grupo de jugadores que terminamos siendo campeones de Puerto Rico en esa categoría. Y luego de eso... ¿En qué posición tú jugabas? Yo era un small forward. Y a veces hacía de tirador, pero realmente no era mi fuerte el juego por el aire. Yo atacaba muy bien y corría, era bien rápido y agresivo. La realidad es que el equipo que hizo Flor fue un trabuco. De esos jugadores, ahí estaba Alvin Boria, que firmó con los Gigantes de Carolina. Estaba el Hipimato, también firmó con los Gigantes de Carolina. José Cheder, que en fin, había una serie de jugadores, inclusive para aquella época los equipos que llegaban en la sección primero tenían el derecho a reclutar 2 refuerzos, y nosotros llegamos primero y Flor Meléndez, imagínate, reclutó a Charlie Calcaño y a Jorge Allende, que en esa época Carlos Calcaño era el mejor jugador de Puerto Rico. Yo creo que tú llegaste a ver. Y fuimos a unas finales contra Morovi, que tenía al Hippie Mato, tenía a Naldo Piñero, tenía una serie de jugadores. Para aquel entonces la primera categoría y la categoría intermedia era una categoría bien sólida. Eso llegaba como 21, 22 años por ahí, ¿no? No, esa categoría era hasta los 18 años. Hasta los 18. Después venía la primera categoría, que era 18 para arriba. Okay. Y entonces, pues, nada, salimos campeones de Puerto Rico. Yo entré a la Universidad de Puerto Rico, me lastimé una rodilla. ¿Para jugar en la DAI? Para jugar en la DAI, con el difunto Félix Joglar. Pero me lastimé la rodilla y fue una lesión bastante seria. De hecho, me trató el doctor Roura y me dijo, mira, tiene 2 opciones. Te opera o lo sigues tratando así, pero te va a seguir molestando la rodilla. Y pues ahí prácticamente tomé la decisión de no operarme. Para aquel tiempo las operaciones no eran artroscopía, a ti te abrían completo, tú sabes, y era una operación. Pregúntale a Cago Cancel, que se operó como 10 veces. Exactamente, y entonces pues ahí, como quien dice, quedó mi carrera como jugador. Yo no puedo decir que era un jugador con talento para jugar al baloncesto superior, porque yo siempre he conocido mis limitaciones, pero me las rebuscaba y siempre pues tuve la suerte de en Río Piedra, y tanto como cuando jugué con Flor en Canóvana, de estar en equipos campeones, y logramos en esa época, y eso dio comienzo prácticamente a
a mi inicio en el baloncesto. ¿Y en qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo estudié en la universidad, bueno, empecé en humanidades, pero después decidí por el deporte. Me cambié para educación física, en pedagogía, y terminé el bachillerato en educación física, en pedagogía y el minor en humanidades. Pero mi bachillerato sí es en la Universidad de Puerto Rico. Okay. De hecho, cuando la situación de que jugaba con Flor, ya yo había empezado a arbitrar. Cuando estaba en escuela superior, yo estudiaba en la escuela Vilamayo en Río Piedra. Y tú sabes que allí estaba... Ahí estudió Juno Cordero, el famoso jinete. Sí. Allí estaba un negocio que se llamaba El Caporal, que era del difunto Rafael López, que fue presidente de aquel momento era el circuito de baloncesto superior. Y vendían pollo ahí en la esquina, ahí mismo, frente correcto. A la funeraria Escardille. Escardille, correcto, ahí mismo. Y un poquito más abajo había un school supply que estaba el negocio de Torregrosa Sport Shop, y al lado estaba el negocio de Don Chito Pérez, que era un school supply. Y ahí era la sede de la Federación de Árbitros de Baloncesto de Puerto Rico. Y Chito Pérez fue uno de los mejores, de los pioneros aquí en el arbitraje. Definitivamente. Y entonces yo estudiaba en la escuela superior allí en la Vilamayo, y él tenía su school supply, y había un negocio ahí donde se iba a comprar cosas y los estudiantes íbamos. Y ya yo jugaba, pero jugaba en la escuela superior en la Vilamayo. No tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Santa Teresita con el difunto Sosa. Pero la presión de grupo, decidimos tanto Benjamín y yo no irnos para allá, porque era como violar una ley de uno como joven. El grupo de nosotros era talentoso, éramos bien unidos, y decidimos que no nos íbamos a ir. El único que desertó, por decirlo así, fue jugó de los Santurce, el zurdo que metía mucha bola, Pipo Rivera, que se fue para Robinson. Pero el resto de los muchachos nos quedamos en la Marcos Pipo Rivera. Y ahí pues entonces, en ese proceso, pues cuando nosotros jugábamos en Río Piedra, nos dábamos, no teníamos árbitros, no había dinero, y era una liga que se hacía de verano muy buena. Y entonces lo que hacíamos era que nosotros mismos arbitrábamos. Eran 2 juegos, el que jugaba segunda hora venía una pareja y pitaba, y el que terminaba de jugar pitaba la segunda hora. Él lo manejaba Eli Nieves, un señor que hizo mucho deporte en Río Piedra. Y ahí pues fuimos a empezar. Él era árbitro y más o menos nos daba una guía general, y nosotros arbitramos y hacíamos otro torneo felices. Y entonces ahí, una vez yo llego al School Supply, había un muchacho, se llama Pío Ramos, y tenía buena amistad conmigo, era mayor que yo, y arbitraba, y llegó me acuerdo yo, eran como a las 2 de la tarde, la persona que iba a arbitrar con él había tenido un accidente, y llegó él a donde Don Ángel, a donde Chito. Mira, Chito, que el compañero que va conmigo tuvo un accidente, no puedo trabajar. Y luego era ahí en la UHS. Tú sabes que la UHS está ahí en el mismo casco de Río Piedra, en la Universidad de Puerto Rico. Y él me dice, y yo dije, ¿tú te atreves a arbitrar? Y me miró a mí, y yo le digo, ¿quién, yo? Pues seguro. Te vas a ganar, creo que eran $7 o algo así. Imagínate, $7 para aquella época era capital. Era un capital. Y yo dije, pues seguro, pero yo no tengo ropa. Y se olvídate que yo te compro una camisa y un pantalón y vamos. Y comencé por accidente. Lo hice bien, y me dice, oye, pero tú trabajas, tú sabes esto. Es cuestión de que te motive y trabajes y empieces a leer las reglas y a profundizar más en ello. Y entonces, pues ahí yo comencé. Y empecé a arbitrar poco a poco. Él prácticamente me apadrinó. Iba con él para donde quiera arbitrar. Y entonces, como anécdota, cuando ya yo había adelantado bastante, me mantenía jugando. Cuando jugaba con Flor, el equipo como te dije, era un equipo que estaba fuera de liga, estaba bien organizado, bien sólido. Y entonces el tiempo de juego empezó a bajar. Y ya yo me convertí quizás en el jugador número 10 o número 11 en aquel momento dado. Y yo hablaba con Ford porque
dentro de todo, pues nos ayudaron porque yo estaba estudiando, nos daban chavos para gasolina, las gomas para el carro, que para qué época eso era una ayuda tremenda. Y le dije, Flor, yo estoy ganando unos chavitos en el arbitraje. Y ¿tú crees que tú me puedes dar una oportunidad los días que hay práctica para yo ir a arbitrar? Y Flor me dijo, olvídate, dale para adelante. Y de vez, tú me haces un scouting report de los equipos que tú le trabajabas, porque eran en otra sección, no era en la sección donde yo trabajaba. Y eso a manera de anécdota, pues ocurría. Yo cuando llegaba, pues le decía, mira, el equipo tal tiene a fulano, tienen esto, hacen aquello, qué sé yo. Y tuve, pues, ese fue mi inicio como árbitro. Pero yo recuerdo que tú, con lo que se llamaba Consuelo Escalona, se convirtió en el colegio en CIEM, y tú fuiste director atlético, coach de CIEM o algo, ¿no? Sí, sí. Ahí yo cuando termino de graduarme de la universidad, voy a buscar trabajo, ¿no? Y me entrevistaron en Perpetuo Socorro y fui al colegio siempre porque Paquito Rodríguez era Consuelo Escalona, dirigía el programa de baloncesto allí, era coach por la tarde. Y Paquito no podía seguir, tenía muchas obligaciones. Paquito, pues tú sabes que siempre estuvo ligado con Canóvana en el básquetbol. Y voy a una entrevista y me contratan, me dan el contrato. Entonces, pues yo ya tenía algunas nociones del juego. Imagínate, había estado bajo la dirección de Flor Meléndez. Y comienzo a organizar, reorganizar el programa de baloncesto con un programa que me autorizaron unas 5 o 6 becas. Entonces, ahí comenzamos a reclutar muchachos prácticamente de escasos recursos, casi todos Tú tenías un zurdo allí, como de 6'5", 6'6", que era buenísimo, superior. Bueno, Juan Trinidad. Juan Trinidad jugó allí. Juan Trinidad fue uno de los primeros talentos que reclutamos allí. Siguió la carrera de Juan, todo el mundo la conoció, jugó del equipo nacional, estudió ingeniería en el Colegio de Mayagüez. Y entonces, ese primer año llegué con el equipo en cuarta posición, tenía al hijo del difunto Joe Montalvo, Peter, que fue jugador de béisbol AA y era muy buen jugador de básquetbol. Y unos 3 o 4 muchachos, y yo hablé con la dirección de la escuela, yo necesito 4 o 5 becas para poderlas unir con estos muchachos que están aquí y tener un equipo competitivo. Y en efecto me las aprobaron. Y nosotros participamos en la Puerto Rico High School Athletic Alliance, donde estaba San Ignacio, Perpetuo Socorro, San José, un equipo que tenía un programa. En San José estudió Ramón Ramos. Sí, Ramón estudió primero conmigo. Contigo, pero voy a contar más adelante la historia de Ramón. Y reclutamos unos muchachos y al otro año logramos ser campeones porque tenía Juan Trinidad, un muchacho de Ramos Antonini, Ramón del Valle, porque yo tenía muy buenas relaciones tanto con Flor, que manejaba el programa de baloncesto de los Gigantes de Carolina, y Raúl Ayala. Que dirige el Boys Club en Villa Prada, en Ramos Antonini. Y siempre habíamos tenido esa motivación de ayudar muchachos de escasos recursos con talento y darles la oportunidad de que de los caseríos hay talento y muchachos con aspiraciones. Y afortunadamente nunca nos hicieron quedar nada. Bueno, el ejemplo que te dije de Juan Trinidad, de muchos de ellos que terminaron sus carreras universitarias. Y ahí pues logramos ser campeones en 2 años en la Alianza. Luego de eso, en la Alianza cambiamos para la Liga Atlética de Colegio Cristiano y el colegio lo vende, que el colegio pertenecía a doña Ana Geméndez y lo venden y se convierte en lo que es hoy en día el CIEM. Yo me mantuve por casi 20 y pico años, hasta principios de 2000 años, dirigiendo el colegio. Tuvimos un programa muy bueno. Habían unos programas excelentes como el de Bayón Militar y el de Discípulos de Cristo, que lo dirigía el Colorado, me escapa el nombre. Sí.
Miguelito Mercado dirigió también una vez allí. Miguel Mercado, que después se cambió para Bayamón Militar. Y estaba el colegio de Diego, estaba Néstor Muñiz. Y era Calcaño Charlie era el coach. Y el programa mío, éramos los 4 programas más sólidos, que prácticamente estuvimos un montón de años con el torneo de McDonald's. Íbamos los 4, los que nos cruzábamos entre sí, pues ya de ahí normalmente salía hasta que fue evolucionando y cambiando. Y como te comentaba con Ramón Ramos, Paquito siempre pues nos manteníamos en contacto para ayudar a estos muchachos. Y yo fui a Fajardo a reclutar a un jugador que en aquel tiempo era de los mejores jugadores de Puerto Rico. Y yo veo a este muchacho moreno tan grande como de 6'6", con unos pantalones en bajones cortos, que se veía que no había uniforme para él. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser. Y yo me la acerco y digo, ven acá, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 14 años. Y yo le digo, ven acá, ¿y tú tienes buenas notas en la escuela? ¿Te gustaría estudiar en un colegio? Y yo, bueno, tienes que hablar con mi papá, pero eso me gustaría. ¿Y cómo tú te llamas? Pues yo me llamo Ramón Ramos Manzó. Yo vivo en tal sitio, en la central en Canóvana. Y yo digo, pues mira, yo voy a hablar con tus papás y les voy a hablar porque me gustaría que tú estuvieras en el colegio. Yo voy a hacer un tryout la próxima semana. Y entonces yo llamo a Paquito. Digo, mira, Paquito, hay un muchacho así, asado. Y dice, no, Aníbal, eso no puede ser. Que es de Canóvana y que yo no lo sepa. Y dice, no, se llama así, asado. Mira a ver qué tú haces. Porque yo lo voy a becar. Olvídate tú de eso. Ser alto no se enseña, eso tú eres de arte. Y unas manos. Los demás tú lo aprendes y unas manos. Efectivamente. Fuimos y hice un tryout y a los tryouts míos iban mucho porque ya se había corrido la voz del programa y fueron como algunos 10 o 12 jugadores. Y cuando lo fueron allá, Ramón todavía estaba crudito, no tenía destreza, nada. Lo que era que tenía el físico y las manos grandes. Y tenía una cosa natural que fue desde siempre, que cuando cogía el rebote dejaba la bola arriba y el outlet pass ese lo hacía directamente, que eso es algo para los jugadores grandes bien difícil de desarrollar, y él lo tenía natural. Y yo le digo, Paquito que estaba, le dije, Paquito, yo aquí están los papeles de la beca que lo tienen los papás y olvídate de eso. Entonces cuando él va donde él va de Paquito, siempre fue un muchachito humilde, me dice, ay, mister, yo creo que a mí no me van a coger, todos esos muchachos que están ahí son mejores que yo. Y dice, mira muchacho, toma los papeles que tú eres el primero que va a estar. Y ahí entró a jugar Junior Varsity. El progreso de él fue yo me quedaba con él por las tardes para trabajar individualmente con él. Y me acuerdo que para desarrollar un tiro apostamos a peseta. Si él tiraba un jump shot, el más que me tiraba jump shot detrás del arco de 3. Y él era loco con eso porque él tenía su touch y metía la bola. Y en ese mismo año yo lo subí a jugar senior porque ya se había ido desarrollando de tal manera. Y en aquel año pues el equipo no era tan sólido y él me llevó prácticamente a clasificar a las finales. Y posterior a eso el colegio tuvo unos problemas y tuvieron que hacer recortes y ajustes en las diferentes áreas. El departamento atlético fue algo. Me cortaron las becas. Entonces yo me tuve que dar a la tarea de ubicar a esos muchachos porque era un compromiso social con sus papás que teníamos. Y ahí hablé con Tiny Kynes, que era el coach de San José, y Helby Brown era el coach de Canóvana. Y ya Canóvana lo tenía en sus manos, ya tenía 16 años. Y ahí pues lo ubicamos y se fue, lo ubicamos en el Colegio San José. Ahí jugaba Luis Allende y San José se convirtió en una potencia en sus años, 2 años que estuvo, me parece que ellos ganaron. O sea que fueron anécdotas que siempre he atesorado mucho y que son parte de esto. Y paralelo con eso, pues el arbitraje. Entonces yo me convertí eventualmente en presidente de la Federación de Árbitros de Baloncesto de Puerto Rico. Tuve como 10 años. ¿Y cuándo debutaste en el torneo superior? Yo pité en el baloncesto superior en el 1977, me parece que fue, sí, en el 77. El director del torneo era
Guillermo Figueroa Prieto y Totín Cestero. Era el presidente de la federación. Era el presidente para aquel tiempo, si te recuerdas muy bien. Tuvo poco tiempo, pero... sí, un año duró. El otro año creo que entra Tuto, cuando deja la posición de apoderado. Entonces Tuto se queda con Guillermo Figueroa como director del torneo y estuvo como 10 años. Y entonces, pues, en ese proceso, pues, yo empecé junto con Alvin Boria. Inicialmente había un grupo de árbitros bien talentosos, que de una camada muy buena. Yo estaba dentro de ese grupo, pero... Ya Calvin Pacheco era el veterano del grupo. Sí, Calvin, Carlos Figueroa. Hugo Lotero y Joe Valdich, que jugó béisbol. De Río Grande jugó Joe Valdich, yo lo vi en el 61, que Río Grande salió campeón y él era segunda base. Segunda base. Joe y Mon Ortiz. Entonces, yo, como era talentoso, ellos rápido prácticamente me hicieron su ahijado y me ponían como su pareja. Entonces, imagínate, tuve una universidad con ellos, aprendí un montón y hubo en ese momento una situación económica en el baloncesto. Eso fue, no me recuerdo quién era el presidente en aquel, pero fue 75 por ahí, después del Mundo Básquet del 74. No sería Morales Cabranes, ¿no? ¿Te acuerdas? No. Creo que fuera Rafael Morales Cabranes. O Rafael López. Uno de los dos estaba en ese proceso. Pues pasa que a Rafael López lo asesinaron en un asalto en un negocio que tenían a Torrey. En el negocio que tenían a Torrey, correcto. En la avenida Quisqueya. En la avenida Quisqueya, sí, cerca de donde estaba el puesto que tenía el Vieques González Olivencia, también tenía un puesto allí. Y entonces nos hacen un acercamiento, pero luego un acercamiento, y yo pues siempre he sido, ¿cómo te puedo decir? No es cabezón, pero me gustan las cosas claras y la oferta era como para nosotros tapar un problema que había económico y no era una gestión genuina. Era mano de obra barata, no había una garantía y yo dije, no, yo así no voy a subir a la liga. Yo cuando voy a subir a la liga voy a subir. Los muchachos, los otros lo aceptaron y se quedaron. Y tengo que ser honesto, se quedaron y se establecieron porque eran muchachos con talento. Ahí estaba Eduardo Martín, el cachorro. Creo que estaba Dominic Rodríguez, el fiscal. Que es el papá del jugador. Correcto. Estaba Rosendo Rodríguez. Rosendo, el que es policía, ¿no? Correcto. Y esos, pues, ese grupo subieron. Y yo, pues, decidí pues no me parecía que era una oferta genuina. Y entonces me quedé hasta el 77, ahí que entonces subimos Alvin y yo. Alvin y yo, pues, tuvimos la suerte de... Y Pucho Figueroa viene después. Pucho, te voy a hacer la anécdota de Pucho también, para que... Pucho vino mucho después, casi 10 o 12 años. Él y Carlos Tarrá más o menos empezaron por ahí. Sí, son más o menos. Un poquito más... Sí, son contemporáneos, pero ellos son un poquito después de Pucho. La historia larga corta con Alvin y conmigo, pues empezamos, trabajamos. Creo que hemos sido de los pocos árbitros jóvenes cuando comenzamos que logramos pitar hasta las series finales. Ya Tuto era el presidente de la liga y logramos, teníamos el talento y logramos pitar hasta que yo me retiré. Estuve en las series finales siempre y Alvin. Posterior a eso, en la historia de Pucho, pues Pucho es otra situación igual, que voy a buscar unos jugadores, a reclutar unos jugadores, voy al Boys Club La Margarita y yo veo a aquel muchacho arbitrando y pitando con una soltura y con una habilidad y una capacidad. Y dije, no me acuerdo en qué yo estaba. Y dije, oye, pero ven acá. Y ese muchacho que está arbitrando, ¿quién está ahí? Y dice, no, ese es el hermano de Kofi Figueroa. Y dice, contra. Oye, pita bien. Y me desenfoqué del jugador que fui a ver y me concentré en el muchacho. Y cuando se acabó el juego, Pucho hace la anécdota. Voy a donde él y digo, ven acá, mira, y a ti... Tú trabajas bien, tú tienes habilidad para ser árbitro, ¿tú no te interesaría ser árbitro y ganarte unos chavitos, tú sabes? Y me dice, bueno, si ahí yo meto mano, así me acuerdo que fue la palabra que me dijo. Él era atleta de 400 con varios. Él era atleta. Rice University en Estados Unidos. Él estuvo en la universidad con Víctor López. Con Víctor López. El recuerdo mío era que
yo no sé si ya estaba, ya se había regresado o si ya estaba. La historia es que decidió y fue, y lo reclutamos hasta el día de hoy. Pucho ya sabe lo que se convirtió en uno de los mejores árbitros que ha dado Puerto Rico. En el mundo. Y fue así. Yo lo fui, él hace la historia de cómo yo fui a reclutar a un jugador y salí reclutándolo a él. Y se convirtió también en un excelente jugador, árbitro a nivel mundial de Olimpiadas. Sí, yo una vez estaba, creo que fue en Grecia, en el Mundial de Grecia. Fue un mundial que yo asistí y el árbitro principal, el referee, era un de Israel. Y era un juego de Serbia contra Croacia o Serbia contra Rusia, la final. No era Estados Unidos la final. Estados Unidos creo que llegó tercero. Y Pucho cogió el juego para él, agarró el juego y dijo, no, aquí yo soy el que mando, porque el otro no se atrevía a pitar. Sí, yo creo que una de las características del arbitraje puertorriqueño en general es que los árbitros se atreven, ¿no? La naturaleza de nuestro torneo, esa presión a nivel internacional, como dicen por ahí, es un bombito al que pita aquí puede pitar en cualquier lado. Y eso lo decían árbitros de la NBA, como que estuvieron aquí muchos años, Eddie Middleton, Jack Nicks, que decía que el que pitaba en Puerto Rico podía pitar en cualquier parte del mundo porque... Ir a la cancha de Quebradilla, la cancha vieja. Una liga con mucha presión y fuerte, y los árbitros puertorriqueños en ese sentido, pues, hemos podido desarrollar ese tipo de cosas y eventualmente, pues, su historia, pues, se desarrolló en esos términos. Y en el caso mío particular, pues también yo tuve la suerte de que en el 81 hice mi carnet internacional en La Habana, Cuba. ¿Se fue a un juego panamericano o algo de eso? No, fue una clínica, cuando comenzó el proceso de certificar los árbitros, se iban a unas clínicas y en el caso nuestro, Stankovic, el que sustituyó a William Jones. Boris Stankovic. Boris Stankovic era la persona que iba con un representante de la zona de acá de América y nos tocó hacer la clínica en La Habana, Cuba, y allí aprobamos 4 puertorriqueños, Dominic, Rodríguez. Era un seminario a la misma vez, un examen. Era un seminario, es totalmente diferente a lo que es ahora. Bueno, te veían en la cancha, pero te hacían 5 preguntas. Te sentaban con estas 3 personas, te hacían 5 preguntas, tú las contestabas, tú hacías un examen escrito y te evaluaban en la práctica, en juego. Modestia aparte, cuando los muchachos nuestros entraron a la cancha, éramos superiores a los que habían invitado ahí, nos dieron los carnetas a los 4. Uno era Eduardo Martín, Dominic, servidor, se me escapa el cuarto. Y ahí también comencé mi carrera internacional como árbitro. ¿Competiciones que fuiste internacionales? Wow. Como árbitro, tuve torneos centroamericanos, panamericanos, centrovásquet, el Mundial de España del 86, la Olimpiada de Seúl del 88, el Mundial de Argentina del 90, donde la medalla de... ¿Tú estuviste allí de árbitro? Sí. Yo estuve allí, no me acuerdo. Lo que pasa, Chu, que en aquel eran 4 sedes. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Y Córdoba. Yo estaba en Córdoba. Cuando llegamos a Buenos Aires, nos dieron una reunión y nos enviaron a las 4 sedes. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en Córdoba. Para aquella época, cuando el equipo tuyo ganaba, tú pasabas para la ronda de perdedores. Antes tú sabes que no era. Y como Puerto Rico ganó tanto, pues tú. Y a mí me tocó ir para Salta, para allá, para la frontera, cerca de Bolivia, yo no sé por dónde. Sí. Por cierto, con Alberto García, que fuera secretario general. Porque él era allí de Córdoba. Porque él era de Mendoza. De Mendoza. Pero estuvo dentro de la organización del evento y trabajó. Y entonces, pues, nos mandaron al y Javier Otero era cargador allí porque su papá su papá era algo de la federación. Era un ejecutivo de la Confederación. De la Confederación Argentina, correcto. Entonces ahí, pues,
nos toca ir a Salta. El norteamericano, Hightower, muy buen árbitro, hicieron una entrevista hace como algunos 10 o 12 años. Él tiene un avión, él era director de escuela, tiene un avión y viajaba por toda la nación en su propio avión. Trabajaba en la NCAA. Un soviético, Davidov, me acuerdo yo, el yugoslavo, el australiano y llevaban neutrales que eran de los países de bajo nivel para mantenerlos arbitrando. Y nos tocó trabajar ahí. Nosotros, esto es una anécdota, queríamos el soviético, el yugoslavo, este servidor y el americano, queríamos ir a ver las finales porque estaban los equipos clasificados y no había manera. Se dio una situación de que el comité organizador no había pagado, no debían dinero, la gente estaba media molesta y yo hice contacto con una persona que me dijo, mira, ¿habrá alguna manera de que podamos conseguir vuelos para Buenos Aires? Tan pronto se termine esto aquí. Pero la historia era saber si habían vuelos. Y le dijimos, el soviético, ¿cómo lo hizo? No sé, pero se fue, se desapareció. Y yo dije, no, espérate, si este se va a ver el juego final, yo quiero ir a ver jugar a Puerto Rico. Y conseguimos unos boletos y nos fuimos. El yugoslavo conmigo, el americano no quiso. Hightower era su primera vez, pensaba que podía tenerle problemas y decidió no quedarse. Y se quedó él con Alberto y otras personas que tuvieron que conseguir para reemplazarnos porque nosotros no fuimos. Y eso es una anécdota que siempre se la comento a Alberto y Alberto dice, sí, por culpa tuya me dejaron. Y llegamos por una avioneta, por cierto, que pasamos el susto, uno de los sustos más feos que pasó. Sí, porque no era un jet ni nada. Era una avioneta y pasaba por la sierra. Y tú sabes que cuando esas sierras tienden a jalar y ese avión daba unos azotes que eran... Bueno, la historia larga corta fue que llegamos y pude ir a ver el Final Four. El trágico juego donde perdimos con... fue la medalla. La tuvimos cerquita de ella. Estaba Raymond Armado de dirigente. Sí. Hubo unos problemas internos. Julio, sí, tú sabes los problemas que hubo ahí. Sé los problemas el Inside con Giorgi Torres, Ángelo, ahí hubo unos problemitas que... Y Raymond, tú sabes, apretó y no... Quizás, no sé, si no hubiese habido esos problemas, el equipo hubiese funcionado mejor. Oye, fue el único equipo que le ganó a Yugoslavia, el campeón. Es como todo, sí. Todavía la gente habla y yo con todos los años que llevo y los equipos que he visto de Puerto Rico, yo dudo que Puerto Rico vaya a tener un equipo de ese nivel. Han pasado, ¿cuántas? Tres décadas, del 90, y no hemos tenido ni cerca un equipo, sin menospreciar los otros equipos de Puerto Rico que han sido muy talentosos. Los hermanos León, los dos, Fico López. Y una persona bien alegada al equipo nacional nos dijo en una parte que pasarán años luces antes que Puerto Rico tenga la opción de ganar. Sí, el equipo de Seúl también fue muy bueno. El equipo de Seúl, sí. En el 88 porque estaba Ramón Ramos ahí. Estaba Ramón Rivas y Piculín. Y ese equipo también yo estuve en Seúl. Mincy. Esos dos equipos eran realmente un equipo extraordinario, con un talento en todos lados. Moncho, Ángelo, era un jugador que no le tenía miedo. Ángelo le ganó a Yugoslavia con una canasta ahí. Faltando un segundo abrieron y se la puso allá arriba. Guárdame eso ahí, como dicen los teenagers. Y fueron esos eventos, pues los participé, ¿no? Estuve en el mundial en Australia, un mundial femenino. Pues prácticamente en toda la... ¿Y cuándo es que tú decides entrar a FIBA? ¿Se llamaba Copaba o se llamaba FIBA América ya? Era Copaba. Yo trabajé en mi último
evento internacional en el 99 en Winnipeg, Canadá, que me tocó la medalla de oro. Ya Alberto estaba como director técnico de Copava. Que estaban en la base naval. En la base naval, allí por donde estaba el Comité Olímpico, que había una oficina pequeña, allí estaba la... Y entonces, Tú sí ibas a jugar dominó y Alberto trabajaba. El colegio de abogados. A jugar dominó. Y entonces, yo, cuando habían eventos aquí en Puerto Rico a nivel internacional, siempre pues me mantenía porque me gustaba y conocía a los árbitros y me envolvía en la cuestión administrativa, sobre todo con la cuestión de los árbitros. Era como una especie de coordinador con el que manejaba los árbitros, designado por Copava en aquel momento. Y entonces pues trabajé con Alberto y a Alberto le gustó la forma en que yo trabajaba. Alberto era como el director técnico, Alberto, ¿no? era el director técnico, lo que eventualmente yo fui en FIBA. En la oficina de Copava, pues cuando había alguna situación o algo que no tuvieran, como ya yo tenía un conocimiento me llamaban para ayudar o darle alguna información. Y estuve así. Y en el 2000, después de eso, Alberto me llamó y me dice, mira, yo necesito a alguien porque yo no puedo hacer, Alberto hacía todo allí. Este es un trabajo que se necesitan 5 o 6 personas y yo no puedo hacer esto solo. Estaba todavía viva la difunta Huayca Pagán. Y Marisol. Y Marisol Crispín. Crispín, correcto. Y entonces, pues, ella, cuando tenía algún problema es que Alberto no estaba, me llamaban, me consultaban y yo le decía, más o menos, pues, porque tú estabas en sus asignaciones del colegio de abogados, como decía yo. Y si había algo complicado, yo llamaba a Tuto, obviamente, pero si era algo que yo sabía, pues no había ningún problema. Y entonces Alberto me llama y me pide que si me interesaba irme a trabajar con él en Copava. Yo trabajaba en el departamento de educación, estaba a punto ya de jubilarme. Y yo decía, caramba, es que si yo me voy para allá, pierdo la jubilación. Entonces, Tuto me llama y me dice, mira, Aníbal, yo voy a hacer unas gestiones y me consiguieron una licencia, donde el departamento de educación pagaba mi sueldo y yo estaba destacado en Copava. Y entonces me ajustaba un salario mínimo para empatar la pelea, como dice uno. Y entonces pues yo pues le dije, pues está bien. Y yo trabajaba, estuve en esa etapa como por 2 años. Cuando cambia el gobierno, las licencias esas las eliminaron. Entonces, ya yo había montado una estructura, Alberto había delegado a mí un montón de cosas. Y me dice, no, tú no te puedes ir, imagínate, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y yo dije, pero imagínate, yo tengo esto. Entonces, Tuto, para aquel tiempo me faltaban 4 años para jubilarme, hice 2, me quedaban 2 y Tuto me dice, mira, Aníbal, vente, yo voy a pagar la diferencia de lo que tendría que pagar el retiro para que tú lo completes. Y cuando termine, te hacemos un ajuste en el salario. Y efectivamente, me hicieron el ajuste. Y entonces empecé prácticamente en el 2002. Sustituí ya formalmente a Alberto como director técnico de Copava, lo que eventualmente se convirtió en FIBA América. Estuve en esa posición hasta el 2000, después de Londres, de la Olimpiada, hasta el 2013, que hubo en Venezuela, que hubo un torneo de las Américas. Ahí pues, Tuto me llama y Alberto, que ellos querían que yo había reclutado a un brasilero, Fontana, Geraldo Fontana. Ya lo conozco. Lo conociste. Para que empezara a trabajar conmigo, para yo ir preparándolo, porque eventualmente pues quería moverme a hacer otras funciones en la oficina. Y entonces ahí me dice, no, tú vas a fungir como director deportivo de FIBA América. Eso tenía que ver con la organización, el manejo y la supervisión de las 44 federaciones que componen FIBA América.
tenía que evaluarla, darle servicio, identificar las áreas de fortaleza y debilidades. Entonces estuve trabajando ahí hasta el 2017, cuando vino el huracán, Alberto Sales se jubila de FIBA, traen a Carlos Alves. Alves, que es el nuevo secretario ejecutivo de Que ya se habían mudado para Vallarriba, para... Estábamos en el Escorial. En la avenida del Escorial. Sí, ya estábamos. Primero nos mudamos aquí en Fernández Junco. Sí, al lado del Banco Popular. Al lado del Banco Popular. Ahí estuvimos. De ahí nos mudamos para el Clemente, la oficina en el Arriba, correcto. Y luego de ahí, pues conseguimos las facilidades estas de la Escorial que se compraron. Que actualmente está la Federación de Baloncesto. Y el BCN están allí. Están trabajando ahí, un edificio que lleva el nombre de Tuto Marchán. Está la tarja todavía allí, no la han quitado. Sí, ya hace tiempo que no pasó por allí. Todavía está ahí. Porque hubo una época que Manolito Arroyo se encargaba de cerrar y abrir. Sí, cuando el huracán que destruyó la oficina, pues para esa época estábamos migrando con las ventanas del nuevo sistema de competencia. Y entonces tuvimos que ubicarnos en Miami para poder ir a hacer las visitas de inspección y qué sé yo. Me acuerdo que a mí me tocó ir a Cuba porque era una de las ventanas. Y entonces en el interín, pues, Manolito sí se quedaba, era la persona que chequeaba el inventario, si necesitaba enviar. Ni era el hombre de confianza de Tuto, ¿no? Y Manolito era el muchacho que... ¿De Tuto? Iba con Tuto, sí, era el que lo cuidaba y lo llevaba y le resolvía sus problemas. Y estuve en ese proceso hasta recientemente que ya, pues, cuando vendieron las instalaciones, las oficinas, llegaron a un acuerdo con Jun Ramos, la federación, y están ahora ubicados allá. Y Carlos Alves, cuando llega, está dirigiendo en Miami, pero todavía no le daban, porque Miami, para las corporaciones, Miami es el estado que menos, es el único estado que no paga, que no paga estatalmente, no paga impuestos. Por eso es que tuve tantos millonarios, tantos artistas, tanta gente, porque no pagan impuestos estatales. Entonces creo que tardaron muchos años en certificar El problema era ese, que estaban buscando primero que fuera un hub para los países llegar. Obviamente Miami era ideal, o en Texas, en Houston, en una de esas ciudades en Estados Unidos, en el sur, donde pudiera hacer ese contacto en Dallas, perdóname. Dallas. Y entonces, pues, la situación era esa, el tema de los tax, que pudiera incorporarse. En Puerto Rico era non-profit, aquí no pagaba ningún impuesto. Y él, pues, se dio la tarea de eso. En ese proceso, pues, nosotros ya sabíamos que una vez Tuto pasara mejor vida, FIBA se iba a reubicar. Tuto me decía, Aníbal, cuando yo me vaya, esto se va a trasladar para Estados Unidos, no te quepa la menor duda. O sea, que era algo que nosotros sabíamos. Sí, porque como él era muy aliado a Patrick Baumann. A Patrick, sí. Que era el secretario general. Que de hecho era el cabildero. Patrick, exacto. Cuando Patrick Baumann quería hacer algo, se lo consultaba a Tuto y ponía a Tuto a conseguir los votos en diferentes partes del mundo. Tuto era una persona... Tuto era el poder detrás del trono. No sé si en este país realmente la gente está consciente de la figura de Tuto a nivel internacional. No. O sea, nosotros que estuvimos cerca de él, y como tú acabas de decir, como lo que era la figura de Tuto a nivel mundial, cómo era oído, inclusive los mismos norteamericanos, cuando habían situaciones, él era el que iba en USA Basketball, portavoz, él y Killian eran personas con una persona íntimos amigos y con una fuerza dentro de FIBA, y obviamente tuvieron eso con Stankovic. Stankovic oía, Tuto era asesor de Stankovic. Y al darse la transición con Patrick Baumann, pues Patrick siguió. Y un día, Aníbal, yo le pregunté a Tuto, ¿por qué tú nunca has aspirado a la presidencia, a algo, a la secretaria? No, amigo, déjame a mí tranquilo como yo estoy, porque yo mando más que ellos.
Ellos hacen lo que yo les digo y yo no me meto en lío con el cielo a mí. Sí, no, él realmente... por eso te digo que yo la conciencia que puede haber en este país de lo que fue la figura de Tuto en el baloncesto a nivel mundial era impresionante. Como cuando él hablaba, la gente, espérate un momento, tú sabes, y era... Bueno, él puso a Muratore ahí. Ahora es un Muratore. Llegó donde llegó a la presidencia gracias a Tuto. Él y Alberto tuvieron mucho que ver, correcto, con los de Muratore. Alberto yo lo conocí en Portland en aquel famoso perolímpico donde debutó el Dream Team y el juego final entre Venezuela, que estaba dirigiendo Julio Torio, y el Dream Team le tocó a Alberto. Que me acuerdo que le hicieron una pregunta a Julio. ¿Qué tú piensas hacer contra el Dream Team? Digo, no, yo quiero ver qué iban a hacer ellos con nosotros. Imagínate tú. Estaba todo el mundo, estaba Michael Jordan, todo el mundo, Larry Bird, Magic Johnson, Pippen, aquello. Y ahí fue que debutaron ellos, no fue en Barcelona, fue ahí. Correcto, fue en Portland. En Portland, en el 92. Yo me acuerdo que yo tuve la suerte de ir allí. Y en términos generales, ¿Alves saca a todo el mundo o es que todo el mundo renuncia? ¿Qué pasa ahí, No, Aníbal? mira, realmente lo que ocurre, ellos toman la decisión de hacer unos ajustes. Obviamente sale Alberto, él llega, él no tiene la experiencia y el conocimiento de la Lo de él es mercadeo, porque él trabajaba en Nike. Él era de Nike, correcto. Y él pues, estaba consciente de eso y él sabía que él necesitaba del personal que estábamos allí trabajando, sobre todo los que manejábamos el departamento deportivo, el departamento de competencia. Y entonces ellos abrieron siempre la posibilidad de que los que quisieran pudieran trasladarse para la Florida, para Miami. Inicialmente esa fue la terminación y que FIBA iba a evaluar los casos individualmente. Sí, porque también FIBA le cambió, en la nomenclatura cambiaron, ya no era FIBA América, ahora es FIBA todo. Sí, en ese momento desaparece la zona como tal. La zona como tal. Entonces era una sola estructura, ya no había secretarios generales. Director ejecutivo ahora. Ya es un director ejecutivo, solamente era Patrick Baumann, el secretario general, y se manejaba todo, se centralizó, por decirlo así, todo los procesos, aunque operacionalmente seguíamos manejándonos de la misma manera. Él llega y obviamente pues se reúne, nos da su feedback de lo que él entendía que se iba a hacer y se dio el proceso inicial. Muchos de los muchachos no estaban muy receptivos a irse. Algunos sí lo estaban evaluando. Por ejemplo, en el caso mío particular, yo desde el arranque, pues, no me era muy atractivo irme para Miami. Yo Miami realmente no sé, pero no me gusta la ciudad. Pero yo me había proyectado terminar mi carrera para el 2020, para la Olimpiada. Y dije, bueno, 3 años, hablé con mi esposa, lo voy a considerar, lo voy a evaluar. En el proceso, pues, viene diciembre del 17, viene un personal de FIBA Mundo con Carlos Alves y ya trajeron la determinación de que iban a cesantear prácticamente todo el personal. Se iban a quedar con unas pocas personas. Yo fui una de las personas que me pidieron que me quedara. Pero William Rosario queda fuera. William se queda. Se queda. Se queda William, se queda... Bueno, está Edgar Marín Jr. trabajando con él, ¿no? No, Edgar Jr. llega después, cuando yo estuve en el 17 en Cuba. Lo nombramos a él para que él se quedara en Cuba para organizar todo el proceso de la ventana, porque nosotros teníamos que regresar a Miami porque eran muchas ventanas.
Y ahí él se quedó, hizo muy buen trabajo. Pito, Edgar Jr., muchacho muy talentoso, muy capacitado. El SPA, creo. Y él asimiló muy rápido todo el proceso. Entonces él se queda, lo reclutan inicialmente y en el proceso del 2017 de cesantear las personas, se queda William, se queda él, se queda el nieto de Tuto, José Capó. El Bebo, como le decía Tuto, el Bebo. Se queda José Martínez, el hijo de Héctor Martínez. Y me parece que se quedó... El hijo de Fico, ¿no? El hijo de Fiquito. Creo que tengo duda, pero creo que se quedaron. En el caso mío, pues, me llaman y me piden... Piculín se va. Piculín, sí, todos, Piculín... mantuvieron al brasilero, a Fontana con la cuestión de los árbitros, pero el resto de la gente, Víctor Mansure, que era el asistente, Piculín, Marisol, Nancy, el otro contable, esos pues los cesantearon. Llegaron unos acuerdos económicos. En el caso mío particular, pues Alves me llama, me dice que pues que él entendía que me necesitaba porque sí, por la experiencia, por el conocimiento y ese tipo de cosas, y además que estaba en un proceso de las ventanas, y me hicieron una oferta y me pidió que me quedara como consultor, pero que el proceso de la consultoría era para reclutarme y ponerme, no está dentro del nómina, sino que trabajaba por evento, por decirlo así. Yo pues realmente lo evalué, le dije, mira, no hay problema si es así, porque yo viajé tanto en esos 17 años que tú no tienes idea. Ya los aviones Tú y Alberto son todos los que más millajes tienen aquí. Yo todavía tengo más de 300,000 millas que no he gastado. Tenían sobre 1 millón de millas de tantos viajes que hacíamos, que ya realmente pues... Sí, porque tú también dabas seminarios en diferentes países. Yo tenía a cargo el tema de los árbitros, tenía que dar las clínicas, certificar árbitros. Yo fui certificada por FIBA a nivel mundial como uno de los 12, había más que 12 a nivel del mundo, instructores de FIBA que podíamos certificar árbitros, y yo tuve me dieron la certificación a nivel FIBA. Entonces pues le dije que sí, pero en el proceso yo tengo una persona muy allegada a mí en FIBA, y lo llamé y le pregunté, y me dijo, mira, tú eres mi amigo, esto es temporal seguro. Esto es temporal, por no decirme que era cuento de hadas. Sí. Y entonces pues Alberto le hicieron una oferta parecida y no trascendió nada. Entonces pues yo lo mantuve así, sin ningún tipo de gestión de mi parte hacia allá. Si llegaba, pues si podía, iba a decir que sí o no. Y el proceso no se dio y eventualmente ya lo descarté. A mí me sorprendió mucho la salida de Javier Otero, porque Javier Otero empezó en cuestiones de la web, porque es lo que estudió fue informática, y él fue progresando, y él era entonces el que iba y aprobaba, ¿no? Aprobaba la sede. Javier, junto conmigo, éramos los responsables de ir a la sede, evaluar la sede, verificar que todo estuviera en orden. La logística, el personal local que se iba a manejar, los hoteles, las comidas, o sea, la transportación, toda la estructura que conlleva un evento internacional, la manejábamos Javier y yo. Y obviamente ya cuando el evento estaba en proceso, todo lo que tenía que ver con la transmisión y todo ese tipo de cosas, lo manejaba Javier bueno, tú sí, yo lo veía. Y Javierito... A mí lo que siempre me sorprendió, Aníbal, era cómo tú podías tener esa sangre fría de estar como director técnico en un evento de las Américas, de lo que fuera, preolímpico, premundial, lo que fuera. Y tú siempre, yo siempre te veía calmado, aunque estuvieras jugando Puerto Rico. Tú nunca demostrabas en ningún momento, ¿sabes? Coraje, alegría si tu equipo ganaba, coraje si tu equipo perdía. Y además te tocaba muchas veces nombrar los árbitros. Y entonces tú decías, es una posición bien difícil para ti. Entonces esa neutralidad tuya
es digna de encomio, porque eso no es fácil. Sí, yo creo que una de las cosas que me dio éxito, que yo tuve éxito y que me dio credibilidad con todos los presidentes de federaciones, precisamente fue eso. Yo siempre me mantuve en una posición totalmente neutral y me cuidaba mucho de cuando estaba Puerto Rico envuelto, y no me temblaba el pulso si yo tenía que tomar alguna determinación, como las tuve que determinar, donde el reglamento determinaba sancionar y qué sanción se ponía. Pues en ese sentido, pues yo tuve esa suerte. Solamente tuve una experiencia con un presidente de una federación, y después terminó reconociendo mi profesionalismo y mi seriedad, y era mi amigo, que compartíamos, y después Aníbal, yo me equivoqué contigo, realmente. Me acuerdo yo que era estaba envuelto su país y Puerto Rico, y él vino a cuestionar que el árbitro que yo había nominado, era un cubano, lo había puesto ahí para beneficiar a Puerto Rico, porque los cubanos y los puertorriqueños, todo ese tipo de fantasía. Y yo pues lo ignoré. Ese fue un juego a comienzo del evento. Cuando llegó el evento de la medalla, volví y le puse el mismo árbitro. Y entonces ganó. Entonces ahí vino y Dios, mira, yo me quiero disculpar porque realmente yo dije para adentro, bueno, si hubieras perdido a lo mejor no estuviera. Sí, porque la gente suspicaz, siempre, el fanático, que tú sabes que es muy suspicaz, siempre los árbitros son los patitos feos, los malos, los que deciden los juegos, lo que es esto. Siempre los suspicaces piensan que el árbitro, si Puerto Rico va a jugar, digamos, contra México el próximo juego, que el juego anterior de Puerto Rico no debe pitar un mexicano, ¿sabes? Sí, es lo que la gente piensa, porque dice, espérate, si pita el mexicano, va a tratar de perjudicarlo porque después le va a jugar contra México. Y, ¿sabes? Y eso no es así, eso es muy cierto, pero en ese sentido, pues nosotros, por lo menos yo, en lo mío particular, siempre me cuidé de que no pudiera haber ningún lazo en esa dirección que tú dices, que pudieran traerlo, jalar por los pelos eso y decir, mira, pusieron a este fulano que es mexicano, darle un ejemplo, porque el resultado podía beneficiar a México, ese tipo de cosas. Y como ya pues... No, y entonces también ustedes acogían a los neutrales. Y entonces teníamos los árbitros neutrales y nunca se cruzaba un árbitro que estuviera en el grupo A con el grupo B hasta que pasaba en la otra etapa, en fin. Y eso pues en ese sentido pues me dio, yo tuve esa suerte o la cuestión de no caer en ese tipo de cosas, y eso pues me dio mucha credibilidad y mucho ahora mismo Jorge Vázquez va de nuevo a Tokio y es su quinto mundial. Roberto Vázquez, Jorge no va. Jorge está pendiente en una segunda lista que van a llamar, no sé si lo habrán nombrado. Pero Jorge ha sido últimamente lo que más ha picado. Sí, Jorge, su trayectoria, lo creó Jorge, si no es un récord, está cerca de un récord en torneos, en olimpiadas o en mundiales, donde ha tenido más de 5, ¿sabes? Y Jorgito, siendo joven, porque tiene 40 y tantos años. Él empezó muy joven. Sí. Él jugaba baloncesto en la Laya y le metía la bola de 3 puntos, yo me acuerdo, yo lo vi jugar. Sí. Jorgito siempre fue un árbitro excelente, tanto a nivel nuestro como a nivel mundial. Pero nada, en términos generales, pues yo siempre he tenido tuve la fortuna, ¿no? de que tuve un grupo de árbitros y que pude tuve la visión de desarrollar el relevo generacional, porque es como los jugadores, los árbitros también, están en una etapa que van a salir, y si tú no desarrollas unos árbitros jóvenes que puedan... Por ahí tenemos yo el Curvelo ahora, que yo lo he visto pitar y no. Lo hice en FIBA y lo hice aquí en Puerto Rico. Tengo una serie de muchachos jóvenes, Joel Curvelo, Eric Sevilla, otro muchacho de Johnny Batista. Había una muchacha por ahí también, ¿no? Hay una muchacha, Rebeca Dávila, que también la hemos estado evaluando dentro de su realidad para
Este año... Yo la he visto en categorías menores, y en categorías menores pita bien. Le dimos una oportunidad en la burbuja, pues tú sabes que yo también manejo el arbitraje en el BCN. Sí. Y no lo hizo mal, ¿sabes? Pudo demostrar que tiene talento. Esa muchacha yo la certifiqué como árbitro internacional y ha hecho muy buen trabajo a nivel internacional. Y las categorías menores es donde es el laboratorio que ustedes usan para los árbitros, ¿no? Sí, yo creo que es una de las áreas donde Puerto Rico tiene que mejorar, y la federación, y eso yo lo he comentado con Jun Ramos, es que aquí hay como 12 o 13 organizaciones de árbitros. Entonces, el talón de Aquiles de ellos es que como tienen tanto trabajo, aquí se juega basquetbol, que es una cosa increíble. Y esa fase de preparar y darle seguimiento al árbitro con reuniones de reglas, de discutir mecánica, que es parte de lo que es el desarrollo del árbitro, pues no se enfatiza tanto. Se ha mejorado algo, pero no se... ¿Y siguen cambiando las reglas de básquet? Sí, las reglas se han manejado, yo creo que menos cambios en las últimas décadas. Antes se hacían cambios en el proceso y era un problema. Ahora pues se reúnen y cada 2 años se reevalúan, y si hay que evaluar algún cambio a las reglas, pues muchos de los cambios que han hecho, algunos son cosméticos, otros son cambios fundamentales a las reglas. Pero en ese sentido, pues la FIBA ha mejorado eso y hemos logrado, por lo menos cuando yo asumí la responsabilidad en el BCN, una de las cosas que yo le dije, mire, nosotros aquí tenemos que jugar con las reglas internacionales, porque aquí jugamos con una mezcla. Entonces, cuando el equipo nacional salía a jugar, cometían errores que las reglas no se los permitían, y es como todo, los jugadores se mecanizan. Y entonces, por ejemplo, la regla del semicírculo, aquí no se utilizaba y los jugadores se paraban debajo del canasto a esperar alguna falta ofensiva, y en FIBA las reglas te restringen. Y ese tipo de cosas pues se fueron y me lo entendieron que era así, y prácticamente... y entonces también Patrick Baumann y David Stern lograron armonizar un poco lo que es FIBA y NBA, aunque la NBA ellos siguen haciendo lo que les da la gana, ¿no? Sí, pero te digo algo, Chu. La NBA prácticamente ha ido absorbiendo la FIBA. Muchos de los cambios de las reglas internacionales son... Pero mira, hay un caso, te voy a nombrar un caso. Cuestiones de la NBA. Te voy a contar un jugador, James Harden. Yo he visto que James Harden, cuando juega en los torneos FIBA, le cantan running un montón de veces, porque él tiene un estilo, tú lo has visto, todo el mundo lo conoce, cuando él penetra, él se protege con el hombro, sí. A veces da más de los 3 pasos, y él es el que da el fao, y se lo cantan a la otra persona. ¿Tú sabes? El backstep ese que hace, todo ese tipo de cosas. Bueno, obviamente ahí entra siempre la cuestión de la apreciación del árbitro, pero sin embargo, perdonando que ahora te interrumpa, pero sin embargo, el puertorriqueño, Carmelo Anthony ha sido en los últimos años el mejor jugador FIBA que ha tenido la NBA en todos los torneos, ¿sabes? El máximo anotador, el tipo que mejor domina. Él domina el baloncesto NBA y domina el baloncesto FIBA en el sentido, tú sabes, el estilo de juego, ¿no? Sí. En eso tienes razón. Te digo, Estados Unidos, cuando venían los eventos internacionales, Jim Tully, que es el presidente de USA Basketball, sí. A veces me llamaba para pedirme árbitros FIBA que dominaran el inglés y que pudieran ir al campamento de entrenamiento. Ustedes mandaban a... en el caso nuestro teníamos a Aníbal Carrión, que vivía allá en Estados Unidos. Había otro árbitro canadiense y otro muchacho que vivía en Estados Unidos, porque ellos no dominan la regla FIBA. Tú sabes que yo me enteré, Aníbal, que Iván Nieves, aquel que metía muchos 3 puntos, Josué, dicen que es tremendo árbitro. Muy buen árbitro, está trabajando en la NCAA. Yo he hablado en un par de ocasiones con él, pero por la naturaleza de su trabajo, él no puede venir aquí a tiempo completo. ¿Y no le ve futuro para la NBA, no? No sé, se ha enfocado en
en la NCAA. Porque él se Él casó. estuvo en la G League. Estuvo en la G League también. Estuvo trabajando, ¿sabes? Que de ahí la NBA recluta Porque él se árbitros. casó con la hija ¿cómo se llama? Este famoso que tenía la religión en Carolina. Font. Él se casó con la hija de Font. Ah, no sabía. Sí, esa es la esposa de él. Tú sabes que por el lado económico no debe estar tan mal, Sí, ¿no? sí. Y él estudió también. Él creo que Sí, no, y es muy buen muchacho. Yo hablé con él y le hablé que me diera su disponibilidad y él es un muchacho muy honesto. Me dijo, mira, yo realmente no puedo por mi trabajo, por la situación que tengo, me es imposible estar por lo menos mínimo un mes. Yo salgo, pero traerlo un fin de semana, pues realmente no es costo efectivo para la liga. Pero es un árbitro, sí, con mucho talento y siempre... lo menos que yo me iba a imaginar en mi vida. Ni yo. Yo eventualmente cuando me dijeron, y me dieron Josué Nieves, ese nombre me suena, y dije, pues seguro, si jugaba de Mario Auxiliadora, que jugaba contra nosotros, me acuerdo yo. Él y Gary Joe. Y Gary Joe Burgo, esos dos eran dos matadores. Eran dos Tú tremendos. ganarle a María Auxiliadora con ellos dos, Sí. uno de esponja y el otro tirando la bola, porque ha sido uno de los mejores tiradores de tres que ha habido aquí. Pero consecuente, olvídate tú de Alaria Ayuso, Pablito Licea. Y con un range Sí, bien lejos. Sí. bien lejos. Sí. Raymond Goss, que ese era otro que metía la bola de tres, que ese era un fenómeno, ¿no? Tú sabes. Son gente, el mismo Rubén Rodríguez, cuando yo estuve en el pasado podcast hablando con él, en el 1980 que empieza el tiro de tres en Puerto Rico. Y entonces me cuenta Rubén que él jugaba abajo, y como había tan buenos jugadores en Bayamón, cuando la dinastía que ganaron 5 campeonatos, dice, estaba Samo, estaba Billy Baum, estaba Montañez. Y entonces me decía, oye, ¿cuándo yo voy a tocar la bola? No, allá abajo no, tiene que venir afuera. Digo, sí, afuera. Y se empecé a practicar. Y con la mano grande mía empecé a practicar. Entonces Fufi Santori tenía una teoría. Dice que el hombre grande se puede convertir en mejor tirador de tres que el hombre bajito porque tiene mejor visión. Sí, seguro. Está mirando por encima de la gente el canasto. Y tira por encima del defensor. Y tira por encima del defensor. Y tú sabes que Rubén tuvo, creo que 5 o 6 temporadas tirando para un 45% de tres. No, Rubén era un tirador y a nivel internacional lucía también precisamente por eso, porque se salía a jugar fuera de la pintura y los jugadores grandes no tenían la movilidad. Si él jugaba, en la defensa jugaba abajo y en la ofensiva afuera. Exactamente. ¿Sabes? Entonces él me contó una anécdota. Yo me dije, ¿cómo tú eras tirador de FAO? Me dice, de 92%. Pero me dice, te voy a contar una anécdota contra Canóvana. Estamos ganando por un punto. Faltan 8 segundos, 9 segundos. Y entonces yo voy a dar Inefao, meto el primero y fallo el segundo. ¿A quién le dan la bola en Canóvana? Angelo Cruz, la tira de medio cancho, Moncho. Y la mete. Yo era el árbitro de ese juego. Angelazo, puse yo un título en el Nuevo Día. Porque Yo estaba, me acuerdo yo estaba de árbitro libre, estaba debajo del canasto. Y yo veo que Angelo Moncho se levanta, pero casi prácticamente de media cancha y soltó la bola. Y normalmente el que está debajo del canasto no mira hacia arriba, no busca el volador porque está ubicado, pero ya era el último tiro lo que da. Y cuando yo veo que la bola, yo dije, anda el sirete, esta bola se va a meter. Y la bola entró y dejó pegado allí. Eso me dice Rubén, dice, ese ha sido el mayor traspié para mí. Creo que era una semifinal. Sí, era semifinal. No fue final, fue semifinal. Pero Rubén tuvo la suerte de que cuando le nombran el Coliseo Rubén Rodríguez, gana el campeonato ese año con el equipo, tú sabes. Rubén es el único, él y Tito Ortiz, que han ganado 8 campeonatos con el mismo equipo. Sí. Porque Piculín y Santurce y San Germán. Sí, y el otro, Jeffrey Aubry, ganó también 8 campeonatos con Santurce, Arecibo, con varios equipos, ganó 8 campeonatos. Pero Rubén y Tito fueron con el mismo equipo y me dice, estuvimos a punto de ganar un 9º. Pero tuvimos ahí mala suerte con Quebradilla, creo que fue que perdieron. Tuvimos mala suerte, dice, porque ganar en Quebradilla no era fácil. La cancha de Quebradilla vieja, aquello era un tormento allí. Sí, aquella no era... Allí te tiraban hasta con arandela, te tiraban hasta allí, aquello. Habían canchas bien bueno, intensas, como yo decía. Y ya para terminar, Aníbal, ¿no te gustaría, con tantos conocimientos técnicos tuyos, escribir un manual? Hacer un manual que sirva, que lo puedan, no sé, las federaciones en los diferentes países adquirirlo, dárselo a los árbitros. Para ti no sería difícil hacer un manual. Fíjate, no
no, nunca le he dado la idea formal de eso, pero ahora que me lo dices, no sería bueno evaluarlo. Porque te puedes entretener. Porque sería una forma, exacto, y de dejar algún tipo de plasmar algo para ayudar que a quede constancia. Seguro. Es como un libro, como un manual con las reglamentaciones, los cambios que ha habido en la historia de la regla. ¿Hacia dónde tú crees que va el baloncesto? ¿Va a seguir evolucionando las reglas? Hay gente que ya se le ocurrió a alguien en Estados Unidos eliminar el tiro de 3 puntos y convertirlo en 2 puntos y medio, alargar el tiro de las esquinas, abrir un poco más para que sea más largo el tiro de las esquinas de 3, porque tú sabes que hay especialistas ahí que son de las esquinas. Tú sabes que tú dices, pero estos tipos nada más tiran de las esquinas, sí, pero la meten. Sí, bueno, hay muchas circunstancias. Está también la cuestión de publicidad y de tratar de crear más afición haciendo algún tipo de cambios. Y me acuerdo yo cuando el canasto de 4 que trataron de bueno, Rubén Rodríguez lo tiene. Rubén Rodríguez tiene una liga máster en Bayamón, donde Rubén sabiamente tiene un canasto de 4, pero eliminó el galdeo en zona. Tiene que ser hombre a hombre. Él dice, ¿cómo va a haber unos máster aquí a estar jugando zona ni nada de eso? Eso de huir aquí, no. La bola me la saca de abajo y me la baja. Tú sabes, entonces se inventó el canasto de 4 puntos. Y otra cosa, tú tienes que meter siempre el primer foul. Sí. Si no metes el primero, no puedes tirar el segundo. Muchas veces son cuestiones de mercadeo, tú sabes, que tratan de buscar cómo darle una dinámica diferente. Pero él logró una categoría de 40-50 y de 50-60. Y tiene jugando a Brignoni con 67 años. Y yo veo jugar a Brignoni allí. Y Brignoni sigue jugando basquetbol. Sí, eso es como correr bicicleta, no se olvida. Eso no se olvida. Brignoni todavía tiene el tiro, tú sabes, con 67 años. Y juega tenis, tú sabes, que es un tipo que se mantiene. El mismo Rubén Rodríguez, si quisiera jugar, tiene 67 años también, tú sabes. Me dice que hace poco tuvo Billy Vano aquí, que Billy Vano es médico. Y vino aquí no sé qué cosa, a un seminario o algo, y que tiene ya, creo que Billy Vano tiene como 69 años. Sí. Ese era otro tirador que Bayamón en los 70. Y que no brincaba para tirar. No. Increíble, como metía la bola así. Como metía la bola, el set shot de esa, ¿verdad? Que son jugadores que no brincan, que tienen una... Porque eso estaba Martiganza en ese equipo, Tito Ortiz, que fue el primero aquí que yo lo vi donkeando a Tito Ortiz. Yo iba a la Pepín cuando la Pepín tenía ¿te acuerdas? El second face aquel. Sí, decían que era un gallinero, que había que bajar por las escaleras hacia abajo, los camerinos. Sí. Bueno, Aníbal, hemos finalizado. 1.000.000 de gracias y la verdad que he aprendido mucho contigo. Gracias por la invitación.